hermanas, es un gusto el poder estar una vez más en este en vivo. Gracias a Dios porque ya hoy es día 2 de enero del 2024. Gracias a Dios porque hoy se inician las labores en una forma normal, donde ya muchos de nuestros hermanos y amigos van rumbo hacia su trabajo. Otros estarán preparándose ya para poder salir hacia sus respectivos negocios. También estarán otras personas preparándose para ir a abrir las oficinas donde prestan diferentes clases de servicio al prójimo. Sí, hay una gran cantidad de amigos y hermanos ya con la buena disposición de poder salir y laborar el día de hoy. Y recuérdese, mis estimados hermanos, que cada uno de nosotros debemos de ir a trabajar, a hacer las cosas como para el Señor. Y eso es lo que nos motiva a cada uno de nosotros a hacer un excelente trabajo el día de hoy. Y recuérdese, mis estimados hermanos, que hay que dar acciones de gracias, porque el día de hoy usted amaneció en su respectiva casa, ahí donde está el nido de la familia, y porque hay muchos que no amanecieron hoy en su casa. Algunos amanecieron en los hospitales, otros amanecieron en la cárcel, otros están en un proceso de, ¿qué le dijera yo?, de salud, esperando ya o haciendo colas allá en los centros de salud. Pero gracias a Dios porque de una o de otra manera usted y yo estamos movilizándonos para que podamos así, mis estimados hermanos, a hacer que nuestra familia reciba la bendición a través de el trabajo que el Señor nos permite realizar el día de hoy. Y recuérdese, mis estimados hermanos, que la vida nos presenta retos a diario y a veces es difícil permanecer animados, con deseos de seguir adelante y batallar hasta superar los obstáculos. Qué bueno saber que podemos encontrar palabras de ánimo en la Biblia. Dios nos conoce y en su divina misericordia da palabras que nos animan a seguir adelante y confiar sin importar las dificultades que estemos pasando.
recuerde usted siempre, la palabra del Señor nos dice: no tengas miedo. Y allá en el libro de Isaías, en su capítulo 41:10, dice: así que no temas, porque estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y siempre en nuestra vida, mis amados hermanos, tenemos que recordar siempre la promesa que encontramos en la bendita palabra del Señor. Y una de las promesas que el Señor le hizo a su siervo, dice allá en Primera de Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Así es que, mis estimados hermanos, a pelear la buena batalla de la fe el día de hoy, porque esto es una gran promesa del Señor. Y Él dice: haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, por lo cual hiciste que aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Así es que, amados hermanos, hagamos nuestras respectivas actividades el día de hoy con fe, porque con fe se ganan las buenas batallas que el día de hoy nos quiera presentar el enemigo de nuestras almas. Pero gracias a Dios, porque la vida eterna es una vida que Dios nos ha prometido para cada uno de nosotros. Así es que hagamos nuestra la vida eterna, el cual fuimos llamados, por lo cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Estamos en una batalla y necesitamos mantener nuestra vista puesta en lo que ya es nuestro, la vida eterna. No permitas que las luchas diarias te distraigan de tal manera que olvides que gracias a tu fe en Jesús, la victoria y la vida eterna ya son tuyas. Y bien, mis estimados hermanos y hermanas, gracias a Dios porque el día de hoy iniciamos con este tema Espíritu de Pitón.
en la vida cristiana. O sea, es un tema dirigido a la iglesia, a usted que es parte de la iglesia, y que sea el Señor el quien nos guíe, el quien nos ilumine a través de su Santo Espíritu. Y recuérdese, mi estimado hermano, que este programa del devocional se caracteriza por dos elementos esenciales. Primero, la oración, un momento de oración. Y en esta mañana pues le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, porque, mis amados hermanos, nos está permitiendo una nueva oportunidad, un nuevo día para decirle: papito, gracias, gracias por la vida, gracias por la salud. Y aún debemos de decirle a ese Padre eterno, si estamos en momentos de quebranto, si estamos en momentos de penas, si estamos ansiosos, es momento de decirle: Padre, toma por favor el control de mi ansiedad, el control de mi enfermedad. Bueno, no digamos mi enfermedad, sino digamos el control de la enfermedad que llegó a mi cuerpo. Y mis amados hermanos, hay tanto por qué orar en esta preciosa mañana. Y entramos a este momento de oración, un momento de acciones de gracias por lo que tú has permitido en nuestra vida al inicio de este nuevo día. Así es que oremos en estos momentos, mis estimados hermanos. Bendito Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Padre bendito. Gracias, porque tú eres el Dios poderoso, porque Dios, un Dios eterno, un Dios que se ha revelado como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Gracias te damos, Señor, porque tú te has manifestado y te has revelado en nuestras vidas como el Dios que se hizo hombre con el propósito de que cada uno de nosotros podamos recibir la más grande bendición de nuestras vidas, que en verdad necesitamos como seres humanos, como lo es nuestra salvación. Tú te hiciste carne, tú siendo Dios, Padre bendito, te hiciste carne, te hiciste como uno de nosotros, Padre, y naciste en este lugar, en este mundo, Padre, en un lugar muy humilde, muy sencillo, Padre Santo. Y es más, te pusiste sobre tu cuerpo, Padre bendito,
no ropas lujosas. Pusiste tus pies no en sandalias carísimas, sino pusiste tus pies en las sandalias más pobres que podían existir en aquella época. Y esto nos impresiona, Padre bendito, que tú como Dios veniste con el propósito de mostrar, siendo Dios, humildad, sencillez, con el fin de revelarte con amor, con misericordia. Te presentaste, Padre bendito, con los humildes, siendo humildes también, Padre bendito. Gracias te damos. Gracias te damos por esa imagen que nos has dejado en tu palabra, que siendo Dios renunciaste a tu gloria con el propósito de venir a este mundo con la humildad, con mucha sencillez, Padre Santo. Gracias porque tú conoces nuestra trayectoria sobre esta tierra. Gracias, Padre bendito, porque tú, Señor, no ignoras todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede. No ignoras todo lo que cada uno de nosotros necesitamos de cada día. Y por eso declaraste en aquel momento al salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es una promesa que pudimos disfrutarlo el recién año pasado, Padre bendito. Y estamos seguros que ese pastoreo lo obtendremos en el transcurrir de estos meses del año 2024. Y te alabamos también, Padre bendito, porque tú cada día que nos permites la vida, inyectas el ánimo en nuestras vidas, fortaleces nuestras vidas, Padre bendito, con tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dejaste esta palabra bendita. Y como dijo el apóstol Pablo, palabra fiel, palabra que tiene doble filo, que puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, porque es el libro de los libros, el libro más grande del mundo, Padre, pero también así es el libro más desechado por aquellos que no quieren tener nada contigo, Padre. Pero los que conocemos tu palabra, ayúdanos a tomarla cada día. Ayúdanos a bendecir nuestras vidas con una porción de tu palabra, y que cada día podamos reflexionar en cuanto a esa palabra que tú, Padre bendito, nos enseñas a través de tu palabra, Padre Santo. Gracias te damos por nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre estás ahí con nosotros. Y como dice el salmista en el Salmo 46, dice esta hermoso trazo de tu palabra: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Sí, y esto es una gran realidad en nuestras vidas, Padre bendito, porque cada uno de nosotros estamos amparados, estamos con esa promesa de fortalecernos a través de tu presencia en nuestras vidas. Dice tu palabra: nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso
No temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, porque rujan o se encrespen sus aguas y ante su furia tiemblen las montañas. Así es, Padre bendito, que te agradecemos porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, no importando si el mundo se sacude, no importando si el mundo entra en crisis, pero tú, Señor, eres fiel para poder cumplir siempre tus promesas sobre nuestras vidas. Así es, Padre, que en tus manos nos abandonamos en esta preciosa mañana, y que seas tú el quien ayudes a todos nuestros hermanos y hermanas que estarán dedicándose el día de hoy a sus labores, y que sea un inicio de mucha bendición para cada uno de tus hijos, para cada uno de nuestros amigos, y que ahí donde ellos laboran, ellos puedan recibir la revelación de la salvación que necesitan nuestros amigos. Así es que muchas gracias, Padre bendito, por lo que tú eres en nuestras vidas, por lo que tú haces y por lo que tú harás en nuestras vidas en el transcurrir de este año 2024. Gracias, mi Dios. Bendito, que te rogamos y te pedimos en el nombre de Jesús que renueves nuestras fuerzas, nuestras energías, y que vayamos a nuestro negocio, a nuestro trabajo, fortalecidos con tus fuerzas, sostenidos con tu poder, y que el día de hoy sea un día donde tú, Señor, nos des la honra que necesitamos durante el transcurrir de este nuevo año. Y todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta preciosa mañana le damos la bienvenida a nuestra hermana Marroquín, quien ya está sintonizándonos. Gracias, mi estimada hermana, y que toda su familia sea fortalecida el día de hoy, y que vayan con mucha fuerza, con mucho gozo a su centro de labores.
También, mis estimados hermanos, estamos saludando a nuestra hermana Ademia Castañón, que ya nos está observando desde su casita, desde San Raimundo. Que el Señor le bendiga y que haya, pero mucho trabajo para toda su familia. Y saludamos también a nuestra hermana Marina de Galicia, que nos está viendo también ya a esta hora de la mañana. Dios la bendiga y que usted y toda su familia reciban esa bendición que necesitan en el centro de labores. Así es que, mis estimados hermanos y hermanas, hagamos las cosas como para el Señor, porque dice también la palabra que así como me honran, yo también los honraré. Y estamos saludando también a nuestra hermana Carmelina Monzón, que ya también está sintonizándonos desde su casita. Que el Señor le bendiga grandemente, mi hermana Carolina Monzón. Gracias por estar ahí siempre atenta en oración en favor de su servidor, mi hermana, y que por sobre todo de mi parte, que el Señor la siga ayudando, que el Señor la siga bendiciendo en todo lo que usted y su familia necesitan día a día. Y recuerde que cada día que pase sobre esta tierra, tenemos que pasarla con la fe puesta en Dios. Y con esa fe puesta en Dios, pues saber de que Dios es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Y nuestra hermana Carolina Monzón nos deja este escrito: bendiciones, hermano pastor, nos alegramos mucho ver que sigue adelante y anunciando siempre las buenas nuevas de salvación y que sigue triunfando en su vida. Gracias, mi estimada hermana Carolina Monzón. Gracias porque usted es parte de muchos hermanos y hermanas que siempre han estado orando en favor de su servidor. Y por esa razón es de que estamos de pie, porque hay un pueblo en oración, hay un pueblo que clama en favor de cada uno de nosotros. Y eso pues nos ha llevado también hacia la victoria, y seguimos en victoria porque el Señor así lo permite. Así es que, mis estimados hermanos y hermanas, bienvenidos a este devocional por la mañana. Salud, el día 2 de enero del 2024. Pues bien, mis estimados hermanos y hermanas, hoy iniciamos con este tema muy especial: el espíritu de Pitón en la vida cristiana. ¿Sí? El espíritu de Pitón en la vida cristiana. Y usted tiene ahí la imagen.
que va a ser nuestra presentación durante este tiempo de esta nueva colección de estudios de la palabra del Señor. Yo bendigo el nombre del Señor, mis amados hermanos, porque siempre, donde quiera que Dios nos pone como ministros o como pastores de las iglesias, siempre me ha gustado llevar series de mensajes con el propósito de que podamos ahondar en cada tema lo que Dios quiere que podamos aprender a través de su bendita palabra del Señor. Sí, pues es una de las características del ministerio que tenemos juntamente con mi esposa, porque hoy pues ya solo me acompaña en el ministerio mi esposa, y ya que pues nuestros hijos pues ya se crecieron. 2 tengo ya con su respectivo hogar, con su respectiva casa, y 2 tengo solteros todavía y que estamos habitando juntos como familia, y bendigo el nombre de cada uno de nuestros hijos, porque han sido también parte del respaldo del ministerio del Señor, dando testimonio de Cristo Jesús donde quiera que ellos se encuentran, y por sobre todo porque están entregados en el servicio, en la obra del Señor, donde ellos asisten ya como familia. Y pues mis hijos solteros también tienen sus respectivos ministerios dentro de la iglesia, y eso hace que cada uno de nosotros, o sea, mi persona y mi esposa, pues nos sintamos seguros el poder siempre ministrar a cada uno de nuestros hermanos a través de la bendita palabra con toda la autoridad. Sí, con toda la autoridad. Siempre le he recomendado a mis hijos que donde quiera que se encuentren, su buen comportamiento, su forma de caminar, como dice el apóstol Pablo, es muy interesante, es muy importante. Y por esa razón es de que en cada iglesia donde ellos van, no es por gloriarnos, no es para sentirnos orgullosos físicamente, pero qué bendición es cuando los miembros de la iglesia nos dicen, hermano Mario, sus hijos son admirables dentro de esta congregación. Pues eso nos produce tranquilidad, nos produce gozo en nuestro corazón, el saber de que con su manera de caminar dentro del templo, mis amados hermanos, en verdad es motivo de dar gracias a Dios, porque pues es la forma como ellos nos apoyan en nuestro ministerio como pastores, como comunicadores de la palabra del Señor. Yo he visto a muchas personas, a muchos hermanos, a muchos que tienen sus hijos, desear el ministerio pastoral, pero lamentablemente sus hijos dejan mucho que desear. Sus hijos, su forma de caminar dentro del templo, descalifican a los padres para que puedan alcanzar en verdad un ministerio pastoral como lo desean en su corazón. Recuerde usted que allí en Primera de Timoteo, en su capítulo 3, están descritos el perfil de cada uno de los líderes. Si no se llena ese requisito de Primera de Timoteo en su capítulo número 3, es imposible el poder ejercer
un ministerio de éxito, de victoria, porque no tenemos a nuestros hijos dentro de un buen testimonio como buenos cristianos, como buenos hijos, como buenas personas que están dispuestas a apoyar y a bendecir al pueblo del Señor. Así es que, mis estimados hermanos y hermanas, esto pues nos da a nosotros la autoridad como para seguir predicando la palabra del Señor. Y saludamos a nuestra hermana Ademia Castañón, que también ya está sintonizándonos, y ella nos deja este escrito. Buenos días, hermano, qué privilegio tan grande que tenemos de escucharlo de nuevo, nuestro Dios a través de su persona, que nuestro Padre Dios lo siga fortaleciendo y bendiciones a su familia. Gracias, mi hermana Ademia Castañón. También estamos saludando a nuestra hermana Damaris Vázquez, que nos escucha desde allá de Lo de Mejía. Así es que, mis estimados hermanos, que el Señor nos ayude para poder iniciar con este tema, espíritu de Pitón en la vida cristiana. Voy a tomar mi Biblia, mis amados hermanos, porque el día de hoy tenemos como una introducción a este tema tan especial que el Señor nos ha regalado a través de su bendita palabra. Así es que, si usted me permite, mis amados hermanos, espero que el tiempo nos alcance para poder hablar por lo menos de 2 puntos esenciales como introductorios a este nuevo tema, espíritu de Pitón en la vida cristiana. Sí, como primer punto tenemos, mis amados hermanos, la identidad de Satanás. Cuando estamos hablando, mis amados hermanos, o cuando hablamos de este tema de la serpiente de Pitón, mis amados hermanos, no nos cuesta mencionar a esta creación de Dios, la serpiente. Pues todo lo que existe sobre esta tierra fue creado por Dios. Pero cuando Satanás y todos sus secuaces fueron lanzados a esta tierra, Satanás siempre ha sido tan astuto que ha tomado hasta la misma creación de Dios para poder llevar al ser humano al engaño. ¿Sí? Porque todo engaño, toda clase de engaño viene de la misma mente y del mismo corazón de Satanás. Y decía, mis amados hermanos, que nos es fácil el poder hablar de serpientes, porque en primer lugar, pues la serpiente fue parte de la creación de Dios. Y en segundo lugar, porque la Biblia registra a Satanás tomando estos instrumentos para poder engañar al ser humano, y en especialmente al creyente, al Hijo de Dios. ¿Sí? Mis amados hermanos, siempre el enemigo de nuestras almas
Su lucha no es contra todos aquellos que están fuera del cristianismo, sino su lucha es contra todos aquellos que ya gozamos de la paz de Dios, del gozo de Dios, que ya gozamos de las promesas divinas de el Señor, que ya gozamos de mucha tranquilidad porque nuestra confianza no está puesta sobre este mundo, ni mucho menos sobre ningún hombre, ni mucho menos de los dioses falsos que el mismo diablo, a través de su engaño, tiene sembrado a muchas personas en la idolatría, en la adoración a ídolos, cuando en la palabra del Señor se prohíbe esta clase de prácticas. Pero como decía, mis amados hermanos, ya Satanás no va a atacar a estas personas, porque él sabe que ya están viviendo en oscuridad, ya están viviendo bajo su engaño, ya están viviendo bajo su mentira, sino su ataque va a ser contra usted, que ha alcanzado la paz y la bendición de Dios en sus vidas. Por esa razón es de que este tema ha nacido para que usted, como creyente, como hijo de Dios que es, fortalezcamos nuestra vida espiritual día a día. Debemos de fortalecer nuestra vida espiritual hasta el cansancio. El apóstol Pablo decía que tenemos que trabajar hasta sentirnos desmayados de tanto trabajo para nuestra vida espiritual. Y esos son retos bíblicos para nuestras vidas. Nuestro trabajo debe de ser un trabajo continuo para no darle lugar, para que usted y yo no creamos atmósferas en donde pueda vivir el espíritu de Pitón en nuestra vida, sino al contrario, levantemos atmósferas especiales donde se sienta bien nuestro Padre bendito, nuestro Dios, nuestro Hacedor, aquel que un día nos amó y que lo demostró enviando a su Hijo a morir en aquella cruz. Sí, uno de los trabajos del espíritu de Pitón es hacer que usted se duerma en su vida espiritual, es hacer que usted se convierta, estimado hermano y hermana, en una cristiana religiosa. Sí, porque él sabe que un religioso es porque en verdad tiene una vida espiritual totalmente muerta, fría. Y eso lo vamos a estar viendo en el transcurrir de este tema espíritu de Pitón en la vida cristiana. Por de pronto, mis amados hermanos, veamos la identidad de Satanás. ¿Cuál es la identidad de Satanás en el principio bíblico? Pues veamos, mis amados hermanos, y con el permiso de ustedes, voy a buscar en mi pantalla, por ejemplo, allá en San Juan capítulo
número 10 y en su versículo número 10, y que ahí pues nos identifica la identidad de Satanás. Dice, por ejemplo, en el versículo número 10, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Dice en su segunda parte del texto, yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia, dice Jesús. Pero veamos la primera parte. ¿Cómo identifica la Biblia a Satanás? Lo identifica como un ladrón. Lo identifica como un ladrón que viene a matar. Y como les decía, mis amados hermanos, a los que están fuera del cristianismo, del verdadero cristianismo, porque hoy en día muchos dicen que son cristianos, pero el verdadero cristianismo es aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador y que reconoce que Jesús es el Señor del centro de su vida. Ese es el verdadero cristianismo. Pues, mis amados hermanos, entonces los ojos de este ladrón están puestos sobre usted y sobre mí, porque él quiere robar nuestra paz, él quiere robar la tranquilidad que tenemos ya como hijos de Dios, él quiere matarnos en una forma total. Y eso lo hemos visto desde el principio de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos estudiamos, mis amados hermanos, cómo los siervos del Señor fueron atacados, fueron perseguidos, como por ejemplo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue muy perseguido. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo la labor evangelística, la labor de misiones, la labor de levantar obras en donde quiera que él viajaba. Porque donde quiera que él bajaba siempre proclamaba de Jesús como el único Salvador de este mundo. Pero el enemigo, el ladrón, siempre estuvo acechándolo, siempre estuvo utilizando a personas, siempre estuvo utilizando cualquier instrumento para poder matar, destruir el proyecto que el apóstol Pablo tenía en su mente. Así es que, mis estimados hermanos, hasta el día de hoy el cristianismo puede seguir siendo acechado por este ladrón con el propósito de robarnos, como les decía anteriormente, robarnos, ¿qué le dijera yo? La paz, robarnos la bendición. Destruir, mis estimados hermanos, aquella pasión que debemos de mantener vivo dentro de nuestro corazón, el poder desear constantemente vivir en oración. Pero eso, mis amados hermanos, eso es lo que el enemigo odia de cada uno de nosotros, que cuando usted y yo
apartamos tiempo para orar día a día. Eso es lo que Dios, el ladrón, Satanás, no desea. Odia esa práctica en la vida cristiana, y por esa razón es de que habemos muchos apáticos a la oración. No nos gusta la oración. A veces cuando nos sentamos a la mesa, nos dicen, ¿ya oraron? Ya oramos. Y pues seguimos con el proceso de alimentarnos. La oración es muy personal. La oración de gratitud es muy personal. Si no se estuvo en la mesa en el momento de oración, ¿qué tengo que hacer después de que ya se ha orado por los alimentos? Si soy un verdadero cristiano, debo de orar personalmente, agradeciendo a Dios por lo que tenemos sobre la mesa. Sí. Y si no lo hacemos, estás viviendo en un punto peligroso, estimado hermano, porque te estás dejando enrollar por la pitón, y poco a poco te va a estar destruyendo el deseo de oración, el deseo de alabar al Señor. Y yo he preguntado a muchas personas, ¿usted es cristiana? Sí, soy cristiano. Ah, bueno, quiere decir que está asistiendo a alguna congregación. Sí, hace como un año que fui al culto, que fui al servicio, que fui a la iglesia, como comúnmente dicen muchos. Hace un año. Imagínese, qué frialdad. El ladrón destruye la vida espiritual. El espíritu de Pitón, ese es el propósito, ese es el objetivo, el poder destruir nuestras prácticas espirituales, porque sabe bien que cuando un creyente pierde esas prácticas espirituales, será un creyente inservible en la obra del Señor, porque no estará avivado para hacer la obra evangelística. Así es que, mis amados hermanos, en este primer versículo que hemos visto cómo identifica la Biblia cómo identifica la Biblia a Satanás, lo identifica como un ladrón. Y también, mis amados hermanos, encontramos, por ejemplo, si usted regresa allá en el capítulo número 8 y en su versículo número 44, encontramos otra característica, otro perfil de este enemigo de nuestras almas, este enemigo de nuestra vida espiritual. Por favor, mis estimados hermanos, pongámosle mucha atención a este otro texto. Dice la palabra: ustedes son de su padre el diablo, y a ustedes les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Mire, dice en la siguiente frase: desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Mire cómo identifica la Biblia, la palabra del Señor, a Satanás. Lo identifica como un asesino. Sí. Y como les digo, mis estimados hermanos, ¿a quiénes trata de asesinar el diablo? Es a usted y a mí como creyentes, como hijos de Dios. Por eso es de que nuestro tema se llama el espíritu de Pitón en la vida cristiana.
somos el blanco, somos el centro principal de los ataques de este enemigo mortal en nuestra vida espiritual. La Biblia identifica a Satanás como un asesino. Sí, así lo identifica. Y por esa razón es de que, mis amados hermanos, es de que usted y yo debemos de fortalecer nuestra vida espiritual día a día. Porque hay un asesino buscándonos. Hay un enemigo que quiere destruirnos, que quiere acabar con la vida cristiana. ¿Por qué? Porque sabe que el cristiano verdadero, el genuino, el quien ha nacido de nuevo, cuenta con todo el poder y el respaldo de Dios para seguir ganando almas para Cristo Jesús. Por eso es de que nos convertimos en el blanco principal de este asesino. Sí, por esa razón es de que no se descuide, estimado hermano, no se descuide. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, siempre nos ha recomendado en una de sus cartas, por ejemplo en Colosenses, él hace una de las recomendaciones que casi lo olvidamos como creyentes, como hijos de Dios. Y una de las recomendaciones es, hermanos, o hablando el apóstol Pablo a la iglesia, a los colosenses, y él les daba esta recomendación: que en medio de vosotros, dice, abunde la palabra de Dios. Sí. Pero, mis amados hermanos, a mí me ha preocupado mucho. Me ha preocupado mucho, y ahorita que ya no tengo ministerio, ya no tengo el compromiso de pastorear una iglesia, pero gracias a Dios ya tengo muchas invitaciones para ir a predicar la palabra del Señor. Pero lo que he visto, mis amados hermanos, en otras ocasiones es de que le damos más tiempo a otros puntos. Le damos más tiempo, no está balanceado el programa, o los programas que en muchas iglesias desarrollan. A tal grado que me han dicho, hermano, mire, se nos ha alargado el programa y que por lo tanto predíquenos mejor solo 15 minutos. Sí, acortan lo que no deben de acortar. El principio bíblico, la lección bíblica, la meditación bíblica, la reflexión bíblica, el análisis bíblico, lo cortan. ¿Sí? Es más corto el tiempo para la palabra que otras cosas. Por eso es de que el espíritu de Pitón se aprovecha para enrollarse en la vida cristiana con el fin, con el propósito de asesinar la vida espiritual de cada creyente. Sí,
Por eso dice la segunda parte del texto: desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad y no hay verdad en él. Oiga la otra identificación: es un mentiroso y padre de la mentira. Sí, mis amados hermanos, desde el capítulo número 3 de Génesis, este enemigo de las almas asesinó espiritualmente a la primera pareja, cuyo resultado fue la paga del pecado, la muerte espiritual. ¿Y cuál fue el otro resultado? Que eso lo vamos a estar viendo allá en Génesis en su capítulo número 3. Después de haber muerto, perdieron toda clase de privilegios que tenían. Perdieron esa atmósfera llena de mucha bendición de Dios. Perdieron el confort en que ellos vivían en aquella época, dado por Dios. Asesinó totalmente a la primera pareja, hablando espiritualmente. Y es que, miren, mis estimados hermanos, si usted y yo no ponemos como punto principal en nuestros programas el tiempo de la palabra del Señor, habrá muerte espiritual, en donde se perderá totalmente la bendición, el confort que el Señor nos da cuando usted vive bajo la voluntad de Dios. Por eso tenga cuidado. No permita que el espíritu de Pitón lo enrolle y lo empiece a apretar, a que usted pierda el oxígeno de la oración, a que usted pierda el oxígeno de la adoración y alabanza al Señor, y que usted pierda el oxígeno principal, como lo es la bendita palabra del Señor, porque cuando Satanás utiliza a la serpiente, Pitón, en nuestra vida espiritual, él se deleita. Él se goza porque él siente cuando usted está perdiendo el oxígeno de la oración, el oxígeno de la alabanza, el oxígeno de la meditación de la palabra del Señor. Sí. Así es que, mis estimados hermanos, cuidemos y fortalezcamos nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. Y tenemos otro pasaje, ya se nos pasaron 5 minutos y no he terminado con lo que es la introducción. Pero veamos, mis amados hermanos, cómo identifica la Biblia a la serpiente o a Satanás, el enemigo de nuestras almas, allá en Génesis capítulo número 1. Ahí es donde tenemos como base de esta nueva serie de prédicas Espíritu de Pitón en la vida cristiana. Y usted, mi hermano, se va a preguntar, ¿pero por qué en la vida cristiana? Si se supone que en la vida cristiana ya nada que ver Satanás, al contrario, como decía un capitán
que fue mi capitán en el ejército, mis amados hermanos, porque yo trabajé en un tiempo en el ejército como un especialista dibujante. Y pues el capitán me decía, Minches, me decía, ¿dónde está su arma? Allá está en mi oficina, le digo. No deje su arma en la oficina, porque solo con que usted lleve el uniforme del ejército, usted se convierte en un blanco de la guerrilla. No va a tener cómo defenderse, no va a tener cómo poder contrarrestar el ataque de el enemigo del ejército. Y mis amados hermanos, era una gran realidad, era una gran verdad. Dice en Génesis 3:1, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que, oiga usted esto, así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Miren, mis estimados hermanos, ¿cómo identifica la palabra del Señor al enemigo de nuestras almas? Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales. Mis estimados hermanos, nuestro enemigo es astuto. Nuestro amigo es tan astuto, y que si no tenemos, mis amados hermanos, las herramientas principales para identificar las muchas formas como el enemigo nos ataca, porque el enemigo es muy astuto y utiliza miles de formas para poder lograr que usted permita que este espíritu de Pitón lo rodee, lo abrace, y que luego empieza a apretar con el fin de asesinarlo espiritualmente. Sí, es astuto. Recuérdese usted de que en el momento en que usted da testimonio de ser un creyente genuino, usted se convierte en un blanco de ataque. Y el ataque es a través de la astucia de una serpiente. Sí, esto lo vamos a estar viendo más adelante, porque recuerde que estamos apenas en una introducción del tema espíritu de Pitón en la vida cristiana. Así es que, mis amados hermanos, entonces encontramos en el texto que Satanás es identificado como una serpiente astuta. Y de eso debemos de tener mucho cuidado, usted y yo, como creyentes, como cristianos que somos. ¿Sí? Y mire, mis estimados hermanos, cuando usted y yo leemos, por ejemplo, allá en Apocalipsis, que es otro texto que nos ayuda por ejemplo, a mostrar que el tema que tenemos a estas alturas del inicio del 2024, espíritu de Pitón, cuando leemos, por ejemplo, allá en
en el capítulo 12 y en su versículo número 9 dice otra identificación de este nuestro enemigo acérrimo. El dragón, oiga usted cómo lo identifica la Biblia. Esa antigua serpiente llamada también diablo o Satanás, que engaña a todo el mundo. O sea, Satanás ya tiene engañado a todo el mundo. Por eso hay tanta corrupción. Por eso es de que están el día de hoy, mis amados hermanos, con la intención de poder aprobar, aprobar matrimonios del mismo sexo. Porque ya están engañados. Porque ya están cegados. Y pues en ese punto no le importa a Satanás, mis estimados hermanos, no le importa, porque ellos ya están en ese foso de la oscuridad. Ya muchos de nuestros gobernantes se ha visto, se ha notado, mis amados hermanos, que no se comportan, que no tienen un comportamiento conforme Dios los ha formado, los ha hecho, los ha creado, hombre y mujer. Dios así nos ha hecho originalmente. Pero como el hombre ya está bajo el engaño de Satanás, bajo el poder de Satanás, Satanás ya no los sigue atacando, sino a los que atacan. Es a usted y a mí, que predicamos, por ejemplo, Romanos capítulo número 1, donde nos muestra el apóstol Pablo hasta dónde ha llegado el ser humano a tener prácticas vergonzosas, hombres con hombres, mujer con mujer. A nosotros nos va a atacar el enemigo. A nosotros nos va a perseguir el enemigo. ¿Por qué? Porque, mis estimados hermanos, nuestro enemigo es Satanás. Y como dice aquí el texto, el dragón, esa antigua serpiente llamada también el diablo. Esta es la base. El por qué usted y yo debemos de fortalecer nuestra vida cristiana. ¿Y por qué nos ataca Satanás? Porque sabe que así como Dios ama al pecador, nosotros también amamos al pecado. No, al pecador. Rectifico. Así como Dios ama al pecador, así también nosotros amamos al pecador. Pero así como Dios no ama el pecado, también nosotros no debemos de amar al pecado. Y todo aquel que no ama el pecado siempre tendrá un mensaje de la verdad del Evangelio. Y todo aquel que hable la verdad y que diga y que demuestre, que señale todo lo que es pecado, pecado es. Y que por lo tanto la paga del pecado es muerte, y muerte eterna. ¿Sí? Por eso es de que usted y yo debemos de cuidar nuestra vida espiritual, fortalecer nuestra vida espiritual, enseñando nosotros los líderes la palabra del Señor.
Un día les dije, mire, mis estimados hermanos, soy invitado y desde dónde vengo para venir a predicar la palabra del Señor. Así es que, mis amados hermanos, si ustedes usaron hora y media en otros puntos, disculpen hermanos, pero yo voy a predicar hora y media también de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque yo como líder, como conocedor de la palabra del Señor, necesitamos, mis amados hermanos, hacer que cada creyente, que cada hijo de Dios, mis amados hermanos, escuche palabra de Dios. Lo que he contemplado no en una sola iglesia, sino en todas donde he pasado, mis amados hermanos. Que cuando llega el momento de la exposición de la palabra, o si no se quedan dormidos, están ahí en las bancas como que tuvieran pulgas. Van de moverse por un lado y para otro, y etcétera, mis estimados hermanos. Y si no se mueven para un lado, para otros, están que se levantan, que se paran, se salen de la nave principal, haciendo como que van al baño y luego regresan y otra vez a moverse y etcétera. Un día que estaba predicando otro hermano en mi lugar, me paré y dije, voy a ir a dar un micolazo allá atrás. Y no se dieron cuenta algunos hermanos. Pero en ese tiempo de la predicación, mis amados hermanos, habían varias hermanitas mirando novelitas en el Facebook. Y después aparentamos ser buenos creyentes dentro de la iglesia. Sí. Qué hipocresía, ¿verdad, mis amados hermanos? Hay fariseos, hay saduceos dentro de la iglesia. Hipócritas. Y por esa razón es de que cuando se les exhorta, no aguantan, no soportan. ¿Qué hacen muchas veces? Se van del templo, se van de la casa de Dios, porque no aguantan, no soportan. ¿Y por qué no soportan? Porque tienen el espíritu de Pitón enrollados, dejándose que Satanás los apriete a través de las novelitas en el Facebook, a través de las buenas imágenes que usted presenta en el Facebook. Cuando usted se deleita en mostrar qué es lo que usted tiene ante los demás, eso es, mis amados hermanos, una señal de que estamos permitiendo que Pitón se enrolle en nuestras vidas. Sí. Y hay un sinfín de cosas que uno ve dentro de la casa, dentro del templo de Dios, que todo lo concluyo como creyentes hipócritas dentro de la casa del Señor. ¿Sí? Hay líderes que llegan a ocupar puestos altos como ancianatos que no son dignos de estar en ese puesto, porque no son ejemplo, porque no podrán conducir a la iglesia hacia la verdad.
Por eso es el fracaso total de una congregación cuando hay líderes que han permitido que el espíritu de Pitón los mantenga enrollados y con una vida en lo más profundo del corazón, fracasados espiritualmente. Así es que, mis amados hermanos, este enemigo, como lo identifica allá en Apocalipsis capítulo 12:9, es a esa antigua serpiente llamada también diablo o Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue expulsado del cielo y fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Mire cómo Dios actuó ante estas actitudes de esta serpiente. Mis amados hermanos, ¿cómo puedo yo ser libre de que esta serpiente Pitón se enrolle en mi vida espiritual? Teniendo la autoridad de Dios en mi vida. Sí. Yo he escuchado, mis amados hermanos, y con esto quiero finalizar en esta mañana, porque ya son las 8:22. Yo he escuchado, mis amados hermanos, que cada vez que yo abro la Biblia, yo lo hacía durante todos los años, en cualquier iglesia, mis estimados hermanos, para poder colar quienes pueden asumir el ancianato dentro de la iglesia, siempre habría Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a colar a nuestros hermanos a través de Primera de Timoteo capítulo 3, versículo número 1 en adelante. ¿Sabe cuál era la respuesta de algunos de los líderes? Hermano, mire, si nos basamos en ese texto, mire, la verdad que todos los que estamos acá no somos perfectos. Mire cómo el espíritu de Pitón nos engaña. ¿Sí? Cómo el espíritu de Pitón nos aleja de los principios bíblicos. Y por eso es de que hay tantos líderes dentro de la iglesia que no guían a la iglesia conforme al principio bíblico, sino conforme a la imperfección humana. Qué interesante. Es que usted y yo notemos el por qué dejamos de crecer como iglesia. Porque tenemos líderes que han permitido que el espíritu de Pitón se les enrolle y que hagan ver las cosas humanas, que nadie es perfecto en este mundo y que por lo tanto ese principio bíblico nadie lo puede llenar en este mundo. Mis estimados hermanos, y la gran mayoría, como originalmente decimos, gana la mayoría, no la minoría. Y cuando lo echaban a votación, la mayoría ganaba. Sí, es que no somos perfectos, hermano, y que por lo tanto, si nos basamos en ese principio bíblico, nadie llegaría a ser anciano. Ay, mis estimados hermanos, Dios que nos ayude, en verdad, Dios que nos ayude a que cada congregación en verdad pongan en práctica el principio bíblico, porque todo lo que se demanda ahí, mis amados hermanos, no es asunto de que seamos perfectos, sino que es asunto de que cada uno de nosotros estemos día a día fortaleciendo nuestra vida espiritual para que no caigamos
en errores que lamentar en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Así es que, mis amados hermanos, con esto concluyo el día de hoy y seguimos el día de mañana con el segundo punto: ¿a quiénes ataca el espíritu de Pitón? Así es que, mis amados hermanos, gracias por estar en esta hora de la mañana con su servidor. Y bendecimos, mis amados hermanos, a nuestros hermanos que se conectaron en el transcurrir de este programa. Por ejemplo, en el caso de nuestra hermana Delmi Araceli, que el Señor le bendiga grandemente, mi estimada hermana, a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar conectada a este devocional. También estamos saludando a nuestra hermana Marina de Galicia, y ella nos deja este escrito: buenos días, hermano Pastor Mario, me alegro de verlo y oírlo. He orado por su salud y así por toda su familia, para que nos siga dando de la palabra de nuestro Señor Dios. Dios le bendiga. Gracias, mi estimada hermana en Cristo Jesús. También tenemos, mis estimados hermanas, la presencia de nuestra hermana Fabiola Vancés. Que el Señor la bendiga, mi hermana Fabiola. Ánimo y a seguir adelante con Cristo Jesús, y que el Señor bendiga grandemente a toda su familia. También estamos saludando a nuestra hermana Betty de Barrios. Dios la bendiga, mi estimada hermana. Saludamos desde Lo de Mejía a nuestra hermana Gloria Herrera. Dios la bendiga, mi estimada hermana, y ella nos deja este escrito: buenos días, hermano pastor, que el Señor lo bendiga. Me alegra escucharlo. Gracias, mi hermana Gloria Herrera. Y nos sigue escribiendo hermana Gloria Herrera, y ella nos dice: feliz año nuevo, saludos. Gracias, mi estimada hermana, igual para usted y toda su familia, y que todo sea de éxito para cada uno de los miembros de su familia. Saludo también a nuestro hermano Luis Choc, que nos está escuchando desde la zona 7 de Misco. Dios le bendiga, mi hermano. Y tenemos pendiente el cafecito. Que el Señor nos dé ese hermoso privilegio, mi hermano Luis Choc, y que podamos disfrutar juntos de ese cafecito que tenemos pendientes, usted y yo, y poder así disfrutarlo y poder tener un momento de comunión juntamente con Cristo Jesús. Saludo también a nuestro hermano Elcio Leonel Pérez Gabriel. Que Dios le bendiga a mi hermano, y que por sobre todo Gaelito salga avante en esta lucha, en esta batalla de la quimioterapia. Gaelito está en las manos del Señor, y qué bueno estar en las manos del Señor, porque el Señor en verdad tiene todas las herramientas para poder bendecir a sus hijos. Bendiciones, mi estimado hermano.
Saludamos también a nuestra hermana Betty de Barrios. Buenos días, hermano. Nos escribe nuestra hermana Pastor Mario. Me da gusto verlo bastante mejor y escuchar de nuevo el mensaje de la palabra de Dios que nos anima a seguir adelante. Seguimos orando por su salud. Saludamos también a nuestra hermana García Velázquez. Que el Señor la bendiga enormemente, mi estimada hermana. Al consiervo Osiel López, Dios le bendiga, mi hermano. Me imagino que usted nos escucha desde El Milagro. Y que por sobre todo, que este año 2024 Dios lo siga bendiciendo en su vida ministerial como también en su vida familiar. Que reciban la bendición toda su familia, mi hermano Osiel López. También nos está sintonizando nuestra hermana Clara Pérez. Dios la bendiga, mi estimada hermana. Nos gustaría saber desde dónde usted nos sintoniza, pero mientras tanto, que el Señor la bendiga, mi estimada hermana Clara Pérez. Y nuestro hermano Osiel López, abrazos y bendiciones, hermano Mario. Qué gusto verle. Feliz año, usted y familia. Solo Dios hace maravillas. Oremos que Dios lo fortalezca y sane. Saludamos también a nuestra hermana Maribel Morales. Dios la bendiga, mi estimada hermana. También saludamos a nuestra hermana Sarbelia Díaz. Dios la bendiga, mi hermana. Saludamos también a nuestra hermana Yolanda Burgos. Dios la bendiga grandemente, mi hermana. Saludos ahí a mi hermano Abel Burgos. Que el Señor les siga bendiciendo a ustedes. Y gracias a Dios, porque los ha tenido con bien aquí en Guatemala. Ya muy pronto estarán de regreso a los Estados Unidos, pero que el Señor los siga bendiciendo en estos últimos días que estarán sobre este suelo guatemalteco, y que por sobre todo Dios bendiga a todos sus familiares. Saludamos también a nuestra hermana Velázquez García. Ella dice amén. Bueno, espero que esta introducción a nuestro tema Espíritu de Pitón en la vida cristiana empecemos a disfrutar y que sea de gran bendición cada punto que vamos a estar estudiando juntos en esta devocional. Así es que saludos a mi hermana Velázquez García. A mi hermana Leti Obando, Dios la bendiga, mi hermana. Dios bendiga a nuestro hermano Luis, bendiga a cada uno de sus hijos, donde quiera que se encuentren, mi hermana Leti Obando. Salud en este año 2024, mi hermana Leti Obando. Y nuestra hermana Velázquez García, feliz año nuevo, dice nuestra hermana. Gracias, mi hermana Velázquez García. Que el Señor bendiga también a toda su familia en el transcurrir de todo este nuevo año. Y nuestro hermano Osiel López deja este otro escrito y dice: gracias, hermano Mario, bendiciones, gusto verlo, ánimo en Cristo Jesús. Y
bendecimos a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en esta mañana. Gracias por estar conmigo en este tiempo del devocional. Hemos tenido un tiempo de oración y hemos tenido un tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Así es que les animo a que podamos seguir apoyando esta actividad del devocional por la mañana. Y cada vez que usted hace un clic, me gusta, usted está, mis estimados hermanos, haciendo que este programa abarque a otras personas más para que puedan escuchar esta programación que viene de la mente y del corazón de Dios. Así es que, mis estimados hermanos, compartan con sus amigos también. Compartan este video, estas enseñanzas, para que vean que somos creyentes, cristianos, que nos gusta la oración y que nos gusta, por sobre todo, meditar siempre en la bendita palabra del Señor. Y mientras tanto, mis estimados hermanos, no me queda más que agradecerles y bendecirlos en el nombre del Señor en esta mañana. Y que al final de este día usted pueda decirle: Dios, gracias, porque hemos tenido honor, mucha bendición sobre este nuevo día que nos has dado. Así es que, mis estimados hermanos, a trabajar duro en su negocio, en su profesión, en su taller, y que no nos olvidemos que no debemos de descuidar nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga y bendiciones para todos. Los espero el día de mañana a partir de las 7 horas. Dios les bendiga. Amén y amén.